No tengo nada contra Jung. O mejor dicho, no tengo nada contra la persona de Jung, ni contra la sinceridad de su búsqueda, ni contra la profundidad de su interrogación. Pero tengo muchas reservas, filosóficas, epistemológicas y espirituales, hacia su doctrina, hacia su método y hacia el culto que ha llegado a suscitar. No es tanto un problema de psicología, como se podría pensar, sino de verdad. Ser junguiano, como si se tratara de pertenecer a una iglesia, me parece, desde el inicio, una forma de renuncia. No a la inteligencia que Jung poseía y cultivaba, sino a su autonomía. No a la imaginación que sin duda tenía en exceso, sino a su discernimiento. ¿Qué significa entonces ser junguiano? Adherirse a una metafísica sin pruebas, a una psicología sin falsabilidad, a un lenguaje cargado de símbolos que seducen sin aclarar. La dificultad comienza allí. Jung no es un autor filosófico, en el sentido estricto, ni tampoco científico, en el sentido moderno. Su discurso fluctúa entre el mito y la interpretación, entre la alquimia y la antropología, entre el inconsciente colectivo y lo que él llama, sin ironía, el alma del mundo. Pero, ¿qué es el alma del mundo, sino una metáfora? Y, sobre todo, ¿quién decide que una metáfora se convierta en doctrina? A diferencia de Freud, que al menos intentó permanecer en el terreno de la clínica y de la racionalidad empírica, Jung se internó en un bosque mucho más denso, el de los arquetipos, los símbolos universales, las visiones personales que él consideraba reveladoras. Pero, ¿reveladoras de qué? ¿De su inconsciente? ¿O del nuestro? ¿De la verdad? ¿O del deseo de encontrarla? Yo no reprocho a Jung que haya soñado. Se lo reprocharía más bien a quien no sueña, pero sí le reprocho haber confundido el sueño con el conocimiento. Porque si todo símbolo es polisémico, si todo mito es interpretable, si todo relato puede decir lo que uno quiere que diga, entonces todo se vuelve posible. Y cuando todo es posible, nada es verificable. Y cuando nada es verificable, entonces ya no estamos en la ciencia ni en la filosofía. Estamos en el delirio elegante, poético, sugestivo, pero delirio al fin. No basta con que una idea sea sugerente para que sea verdadera, ni siquiera para que sea útil. A veces, y Jung lo ilustra con sobrada claridad, las ideas más seductoras son también las más peligrosas, porque embriagan, porque fascinan, porque dan la ilusión de profundidad sin exigencia de claridad. Jung nos habla del inconsciente colectivo, de arquetipos universales, de la sombra, del ánima, del animus, como si el alma humana fuese una especie de sistema solar poblado de dioses dormidos, esperando el momento de manifestarse. Pero, ¿es esto psicología o es mitología? Yo no desprecio la mitología, la admiro incluso, pero no le confío mi alma, tampoco mi pensamiento. ¿Qué significa en términos rigurosos que haya un inconsciente colectivo? ¿Dónde está? ¿Cómo se accede a él? ¿Qué distingue un arquetipo junguiano de una simple proyección cultural? ¿Cuál es el criterio para determinar si un símbolo es universal o solo un eco de una tradición local? Jung no responde, o responde con más símbolos. Es lo que hace el misticismo cuando deja de ser filosofía. Sustituye el análisis por la alusión, el argumento por el ritual, la evidencia por el enigma. En lugar de pensar, se sugiere. En lugar de clarificar, se oscurece. Pero la oscuridad no es profundidad. Lo que me inquieta en Jung, en última instancia, es la confusión de planos. Habla como psicólogo, pero piensa como esoterista. Habla del alma, pero no en sentido ético o espiritual, sino en un sentido más bien animista o mágico.
Habla de ciencia, pero sin someterse al más mínimo principio de falsabilidad. Su psicología es, con frecuencia, una metafísica encubierta, y no de las más sólidas. ¿Se puede construir una filosofía sobre eso? Se puede construir una doctrina, una secta, incluso una fe, pero no una filosofía en el sentido que me importa. Porque filosofar no es inventar un mundo de significados ocultos, sino intentar comprender este mundo real, imperfecto, frágil, sin por ello resignarse a la ignorancia. Uno de los conceptos más conocidos de Jung es el de individuación. A primera vista podría parecer una noción noble, llegar a ser uno mismo, integrar todas las partes del alma, reconciliar la sombra con la luz. ¿Quién no querría eso? Basta con ahondar un poco para ver que esta individuación no es un proceso de simplificación, sino de complejidad casi esotérica. Hay que confrontar a la sombra, dialogar con los arquetipos, descubrir el self, ese sí mismo misterioso que estaría más allá del ego, y en cierto modo, rendirse ante una totalidad interna que ya no controlamos. ¿Y para qué? Para realizarnos. Pero, ¿acaso somos un misterio por revelar o una libertad por construir? La individuación, tal como Jung la plantea, parece una forma de renunciar al presente en nombre de una totalidad imaginaria, de buscar una plenitud que se esconde en los recovecos de una alma arcaica, como si el sentido de la vida no pudiera encontrarse sino desenterrando símbolos antiguos, sueños enigmáticos y pulsiones reprimidas. Yo no tengo nada contra la introspección, la apruebo, incluso, pero prefiero pensar con claridad antes que soñar confusamente, y prefiero construir mi vida como quien cultiva un jardín, con límites, con realismo, con sencillez, antes que convertirme en una suerte de medium de mí mismo. En cuanto a la espiritualidad, Jung fue explícito. El alma tiene sed de símbolos, de sentido, de misterio. Y como la religión institucional ha perdido credibilidad, debemos reconectar con lo arquetípico, con lo sagrado interior. No se trata para él de creer en Dios, sino de sentir a Dios como una imagen viva del inconsciente. Aquí se abre un abismo, porque lo que Jung llama espiritualidad no es más que mitología interiorizada, y lo que llama Dios es en el fondo una parte de nuestra psique elevada al rango de divinidad simbólica. ¿Cómo no recordar aquí a Feuerbach, quien ya nos había advertido que Dios es la proyección del hombre sobre el infinito? Pero entonces, ¿para qué necesitamos a Jung? No basta con una espiritualidad sin dogmas, sin supersticiones, sin arquetipos. Una espiritualidad de la presencia, del amor, de la finitud. Yo prefiero a Montaigne cuando dice que la muerte no debe preocuparnos, porque la naturaleza nos informará sobre el terreno. Prefiero a Spinoza cuando afirma que la sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Prefiero una espiritualidad que no se pierda en los sótanos del alma, sino que respire con el cuerpo, ame con el corazón y actúe con lucidez. No necesito símbolos para amar el mundo. No necesito dioses interiores para aceptar la condición humana. No necesito un arquetipo para sentir compasión, o ternura, o alegría. Me basta con estar vivo, con mirar, con comprender, con actuar. Jung no solo pretendía comprender el alma, también aspiraba a guiarla. Su psicología no era solo una teoría del inconsciente, sino una propuesta ética. Vivir conforme al sí mismo, integrar la sombra, reconciliar los opuestos y de ese modo alcanzar una forma superior de sabiduría. La psicología, en Jung, se transforma en una especie de ética esotérica. ¿Es eso verdaderamente ética?
No basta con reconciliar los impulsos para ser justo. No basta con integrar la sombra para ser virtuoso. Y desde luego, no basta con escucharse a uno mismo para vivir bien con los otros. El peligro del pensamiento junguiano es precisamente ese: tomar la interioridad como medida del bien, el símbolo como guía moral, la profundidad como virtud. La ética, si quiere ser universal, no puede limitarse a los procesos del alma. No puede depender de sueños, ni de arquetipos, ni de símbolos, porque la ética es relación, es justicia, responsabilidad, compasión. Es el lugar donde el yo cede ante el tú, donde el deseo se somete a la ley, donde el individuo se confronta con el otro. Jung nos invita a volvernos hacia adentro. Yo propongo, como Spinoza, volvernos hacia el todo, no para disolvernos en lo absoluto, sino para reconocernos parte de un orden común. La ética no brota de lo profundo, sino de lo común. ¿Y qué decir de la política? El pensamiento junguiano es profundamente apolítico, y no es casualidad. Cuando uno convierte el alma en escenario de todos los conflictos, acaba por despreciar el conflicto real. Las contradicciones sociales se convierten en imágenes del inconsciente, la lucha de clases en metáfora del yo y su sombra, la historia en una proyección simbólica. El resultado es una forma de irresponsabilidad disfrazada de sabiduría. El mundo está mal, no por injusticia, sino porque no hemos integrado suficientemente nuestros arquetipos. La solución no es la acción colectiva, sino la transformación interior. Pero el mundo no cambiará porque soñemos mejor. Cambiará, si acaso, porque pensemos mejor y actuemos mejor. Cambiará por las leyes, no por los símbolos, por la educación, no por los arquetipos, por la justicia, no por la alquimia del alma. Por eso, no soy junguiano, porque prefiero una filosofía sin misticismo, una ética sin símbolos, una política sin esoterismo, una espiritualidad sin superstición. No niego que Jung haya ayudado a muchos, ni niego la belleza de ciertos pasajes de su obra, pero no quiero fundar mi pensamiento sobre sueños, ni mi acción sobre mitos, ni mi libertad sobre imágenes que no elegí. Quiero pensar con claridad, actuar con justicia, amar con lucidez. Y eso, me parece, es más difícil, pero también más verdadero. No se trata de negar que hay misterio en nosotros. Claro que lo hay. ¿Quién no ha soñado? ¿Quién no ha temido? ¿Quién no se ha sentido alguna vez extranjero de sí mismo? Pero el hecho de que lo oscuro exista no nos obliga a idealizarlo. El inconsciente existe, la sombra existe, la complejidad humana existe, pero no por eso debemos rendirles culto. Jung nos ofreció una mitología del alma, una gramática simbólica con la que leer nuestros sueños, nuestras crisis, nuestras heridas. ¿Es útil? A veces sí. ¿Es esclarecedor? En parte. ¿Es verdadero? No tanto como parece, porque un símbolo puede seducirnos sin explicarnos, y un mito puede emocionarnos sin iluminarnos. Una filosofía no debe alimentar el narcisismo de las almas bellas, debe liberarnos de él. Una psicología verdaderamente útil no es la que convierte todo en símbolo, sino la que ayuda a los individuos a vivir mejor, con los otros y no solo consigo mismos. No soy junguiano porque me basta con la experiencia, con la razón, con el amor, con la lucidez. No necesito los arquetipos, ni las sincronicidades, ni las máscaras sagradas. Me basta con mirar al otro a los ojos. Me basta con aprender a vivir con mis deseos, mis límites y mis responsabilidades. Me basta con la finitud. No todo lo que es profundo es verdadero. A veces, lo más verdadero es también lo más simple. Y si la filosofía tiene aún alguna tarea, en este siglo tan lleno de ruido, de imágenes, de ideologías rotas y terapias a la carta, no será la de ofrecernos más símbolos. Será la de ayudarnos a pensar, a elegir, a amar, a actuar. No para reconciliarnos con lo inconsciente, sino para despertar. No para rendirnos a nuestros arquetipos, sino para superarlos. No para ser más fieles a nuestro yo profundo,
sino más libres de él. Por eso, con respeto, con gratitud incluso, pero también con decisión, digo, gracias, Jung, pero no soy junguiano.